Cuando lo tengan, digan amén, digan gloria a Dios. Amén. Y la palabra de Dios dice así: por tanto, todo el que me oye estas palabras y la pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquellas casas. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no la pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Gloria a Dios, amén. Santo eres mi Señor Jesús. La prédica de hoy se llama, se pueden sentar, decisiones eternas. ¿Qué son las decisiones? Las decisiones es lo que nosotros ¿verdad? hacemos en cuanto a algo que nos corresponde elegir, ¿verdad que sí? Nosotros estamos constantemente eligiendo, desde que nos levantamos temprano en la mañana, desde que estamos durante todo el día, qué nos vamos a poner, qué vamos a comer. Constantemente nuestra vida es una decisión. Una decisión es una determinación o una resolución que se toma. Hay diferentes tipos de decisiones. Hay decisiones pasivas, que son aquellas que nosotros tomamos porque alguien las toma por nosotros o porque realmente no son tan importantes en nuestra vida. Como, por ejemplo, vamos a comer y vamos a elegir un restaurante y yo le diría a mi esposo, pues elige tú, no lo voy a elegir yo. Esas son decisiones pasivas. Decisiones activas son aquellas que estamos constantemente eligiendo. Desde que nos levantamos, como dije anteriormente, qué nos vamos a poner, qué vamos a desayunar hoy, qué vamos a almorzar, a dónde vamos a ir, si vamos a ir al doctor, si mejor no vamos. Esas son decisiones, ¿verdad? Activas. Ahora, una de las más importantes decisiones que nosotros podemos tomar, que son las decisiones importantes. Estas son las más relevantes en nuestras vidas. Estas son aquellas que nosotros elegimos, dónde vamos a vivir, con quién nos vamos a casar, qué trabajo vamos a tener, a quién le vamos a servir. Por eso mi presentación se llama Decisiones Eternas, porque en esta, que yo entiendo que es la más importante de nuestra vida, es a quién nosotros vamos a servir, a dónde nosotros vamos a dirigir nuestros pasos diariamente. En la Biblia hay muchas decisiones que marcaron la historia del pueblo de Dios. Una de ellas, ¿verdad? Fue en el huerto del Edén, y fue cuando Adán y Eva tomaron la decisión de pecar. Dios había puesto en el huerto un árbol que ellos no podían tocar, definitivamente. Y Dios le había dado las instrucciones a Adán para que esto fuera así, pero lamentablemente Adán no se lo dijo a Eva, no lo consultó con Eva, no hablaron del tema, y la serpiente logró convencer a Eva, y Eva, ¿verdad? Pues se comió la manzana, y no solamente se la comió, se la dio a Adán, y de ahí acá, pues entonces, ¿verdad? Fue una de las que nos marcó directamente, porque hasta el sol de hoy, por aquel pecado, todavía nosotros estamos en él. También tenemos a Caín y Abel, que fue una de las historias de la Biblia que nos marca con tristeza, porque Caín mató a Abel. Caín pudo haber decidido retornar su corazón y tener un corazón arrepentido por lo que había pasado, pero con eso sus pensamientos se fueron llenando, y lo que hizo fue que mató a Abel. En él había ese tipo de venganza. Caín no mató a Abel de un día para otro. Yo me imagino que Caín tuvo que haber pensado, analizado, haber cogido más coraje, haber pensado, pero ¿por qué él? Porque muchas veces nosotros lo hacemos en la vida hoy día.
Constantemente estamos en ese vaivén en nuestros pensamientos. Pero ¿por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué no sé, en un trabajo, ¿por qué a él lo ascendieron y a mí no? Entonces tu mente se va llenando de todo este tipo de pensamiento y tú le estás dando entrada. Y tú puedes decidir si vas a caminar de acorde a eso que tú estás pensando o vas a caminar de acorde a lo que Dios ha establecido en su palabra. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado qué pensamientos nosotros dejamos entrar a nuestra cabeza, porque si dejamos que ese pensamiento vaya a nuestra cabeza, posiblemente va a darle la entrada al enemigo. Moisés dirigiendo el pueblo de Dios a su salida de la esclavitud. Esta fue otra decisión que se tomó en la Biblia, que trajo una historia, que trajo lo que hoy nosotros tenemos, el libro de la verdad, ¿verdad? La Biblia. Y dice, ¿verdad?, que Moisés decidió obedecer lo que Dios le estaba diciendo. Cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros ponemos atención a esa voz sublime de Dios, ¿verdad que sí? Dios habla a nuestro corazón y Dios puede guiarnos y Dios puede decirnos qué decisión nosotros tenemos que tomar. En este caso, Moisés salió triunfante, sí, que hubieron tropiezos, que Faraón no lo quiso dejar salir, también es correcto, y hubieron un sinnúmero, pero recordemos que estas cosas pasaron porque Dios así lo permitió, porque Dios tenía que glorificarse. Dios quería enseñarle a su pueblo y a los pueblos que estaban alrededor su grandeza, su soberanía. En la vida todo pasa con un propósito. Ahora, sí está en nosotros tomar la decisión. Puede ser el propósito grande, pero está en tus manos si tú decides escuchar la voz de Dios o si simplemente tú la escuchas y ahí la dejas. Tenemos a Josué. Josué, a mí me encanta el libro de Josué. Y cuando en esta parte Josué no consultó lo que tenía que consultar con Dios. Josué ya habían obtenido la victoria de Jericó. Y Josué iba para el próximo reino, pero que no contaba con que alguien de su pueblo había desobedecido lo que Dios había dicho. Por ende, ellos perdieron la batalla con Ai, el próximo reino que Dios le iba a entregar en las manos a Josué. Ellos perdieron porque Acán y sus hijos habían tomado tesoros de Jericó, ¿verdad? Y lamentablemente Dios había dicho que eso no era parte, o sea, ellos tenían que entregar ese tesoro. No había oportunidad para que ellos lo obtuvieran. Pero lamentablemente, por ellos, Josué no consultó pensando, ¿verdad?, que él iba de acuerdo con la mano de Dios y él había hecho todo de la mano de Dios. Así que él entendía que iba a ser. Para ese entonces la victoria fue para el reino de Ai. Josué en ese momento perdió, ¿verdad?, la batalla. ¿Por qué? Porque uno de ellos, lamentablemente, no siguió las instrucciones de Dios. Y eso nos puede pasar a nosotros hoy día. Hay a veces que Dios nos está hablando constantemente y nosotros, porque con las personas que estamos, no están obedeciendo, que nos pueden llevar a situaciones que vamos a enfrentar y que tú dices, ¿pero por qué? Pero sí hay una desobediencia y muchas veces hacemos como caso omiso. Por eso es la importancia de nosotros buscar a Dios constantemente, ¿verdad? Para nosotros saber realmente qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hay una Biblia. La Biblia es para leerla, la palabra de Dios es para leerla, para nosotros seguir lo que allí dice. Si usted quiere saber cuál es el propósito de Dios en su vida, usted lo que tiene que hacer es consultar primeramente la Biblia, que ahí Dios le va a hablar, porque la palabra de Dios es fuente de agua viva. O sea, tú puedes leer la Biblia hoy y vas a leer este versículo y la próxima semana la vas a leer y te va a decir otra cosa.
Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero por lo menos a mí yo le digo, pero ven acá, pero esto realmente lo está diciendo aquí la palabra de Dios. O sea, realmente Dios toca el corazón, Dios te toca el corazón, Dios te habla a través de la Biblia. Otra de las decisiones que marcaron historia fue la historia de Esther. Esta a mí me gusta mucho. Y fue cuando el pueblo de Dios se vio amenazado por Amán y ¿verdad? Iban a perecer. El pueblo judío iba a perecer porque él con su envidia, con cosas, ¿verdad?, que traía con su tramo de venganza, quería eliminar el pueblo judío. Para ese tiempo, ¿verdad?, el pueblo hebreo. Perdón. ¿Y qué pasó? Esther se entera que algo está pasando. Número uno, a mí me gusta este versículo mucho porque cuenta, ¿verdad?, de cómo nosotros a veces vemos problemas y no tomamos parte, porque según nosotros no es parte de nosotros, porque según nosotros no podemos meternos en esos problemas porque somos ajenos a ellos. Y no es cierto. Muchas veces Dios pone estos problemas para que tú te des cuenta, para que veas y puedas ayudar a otros a tomar en la toma de decisiones. Pero nosotros tenemos que estar conectados con la fuente. Porque si nosotros no estamos conectados con la fuente, Dios no te va a dar el discernimiento si tú tienes que ayudar o no tienes que ayudar. Por eso es la importancia de que nosotros estemos siempre en comunicación con nuestro Padre, en una comunión completa con el Padre que está en los cielos. Porque Él es el que te va a dar la victoria, porque Él es el que te creó, Él es el que te dio propósito. Dios, cuando te da un propósito, Él va y tú vas caminando en ese propósito, Dios te va a respaldar en todo momento. Esther, cuando ella pregunta, ella le manda a decir qué le pasa a Mardoqueo. Mardoqueo estaba sufriendo por lo que habían dictado, y le pregunta a Esther, el eunuco va y le dice a Esther, le pregunta a Esther, a Mardoqueo, qué es lo que le pasa. Ella se interesó por lo que le pasaba a su padre adoptivo, ¿verdad?, o la persona que la crió. Esther, en ese momento, Mardoqueo le dijo unas palabras. Le dijo, el pueblo judío va a tener salvación, no importa de dónde venga. Si tú no intervienes, el pueblo judío va a intervenir ahora. No te creas que porque tú estás en el reino, que porque tú eres la reina, tú no vas a perecer. Tú vas a perecer y la familia de tu padre y tu parentela de parte de padre va a perecer. Entonces, ahí Esther tomó la decisión de que no importaba lo que pasara, ella iba a actuar. Ella le dijo a su pueblo, le mandó a decir a Mardoqueo, póngase en ayuno y oración. Bueno, la Biblia realmente dice que se pongan en ayuno por 3 días. ¿Por qué? Porque si Esther se presentaba ante el rey, lamentablemente ella podía fallecer. Ella no se podía presentar delante del rey porque yo quiero. O déjame ir a presentarme delante del rey porque yo tengo... No, en ese entonces no era así. O sea, ella tenía que esperar a ser llamada. Ella iba a ir sin permiso del rey. Y ella podía morir en ese momento. Gracias a Dios, cuando esto está pasando, ellos se ponen en ayuno, 3 días de ayuno. Cuando Esther va, ¿verdad?, y ella se presenta, el rey le dio el cedro de oro. Y entonces de esta manera, ¿verdad?, Esther fue salvada. Y de esta manera Esther salvó su pueblo. Así que no importa lo que nosotros hagamos, Dios siempre va a respaldar nuestro propósito en lo que nosotros tenemos. En esta ocasión Dios le dio a Esther, le dio la gracia, le dio el favor con el rey, y ella pudo salvar el pueblo judío. Vamos volviendo al texto principal, donde vamos a construir en la roca. ¿Cómo nosotros construimos en la roca? ¿En qué momento qué es lo que nosotros tenemos
tenemos que hacer para nosotros tener una comunión efectiva con nuestro Padre? Primeramente, la palabra de Dios. Dice en 2 de Timoteo 3:10, 3:6 al 7. Isaac. Gracias, mi amor. 3:16 al 17. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, enteramente, esa palabra es clave, enteramente, o sea que no importa la situación, no importa las tormentas, no importa la circunstancia, Dios, si estamos conectados con la palabra de Dios, Él nos va a preparar para toda buena obra. Para toda buena obra, o sea, no dice para un poquito, no dice un chin aquí, un chin, no, te dice enteramente preparado para toda buena obra. A mí me encanta el versículo. Él te redarguye, Él te instruye en justicia. Hay a veces que pasan cosas y situaciones donde nosotros lo vemos con el yo. Y yo les voy a decir esto, yo sé que viene de ti. En estos días yo me había sentido un poquito incómoda con una situación que pasó y definitivamente Dios me habló de diferentes maneras. Y Dios me dejó saber que no importa lo que el hombre, el hombre pueda pensar, lo que el gobierno piense o haga. Cuando nosotros empezamos a caminar, nosotros tenemos que tener un corazón humilde. Nosotros tenemos que llegar al sitio y representar a Cristo. ¿Y cómo era Cristo? Cristo era humilde. ¿Y cómo nosotros sabemos que Cristo era humilde? Porque está en la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Y entonces tenemos que meternos en la palabra. Mira, antes leer la Biblia a lo mejor era un poquito más complicado. Porque era un libro grande, ¿verdad? Pero hoy día, usted simplemente, mientras usted está trabajando, usted puede escuchar la palabra de Dios. Mientras usted está caminando, usted puede escuchar la palabra de Dios. Mientras usted está fregando en su casa, usted puede escuchar la palabra de Dios. Hay un sinnúmero de aplicaciones donde tú puedes escucharte, meterte y escuchar la palabra de Dios para que edifique tu vida, para que te ayude a la toma de decisiones, para que tú puedas caminar de acorde a lo que está escrito en ella. Porque para eso nosotros estamos. Nosotros estamos aquí para tener una comunión con Dios. Para eso fue que Dios nos creó. Antes cuando estaban Adán y Eva, ellos tenían una comunión constante. O sea, ellos estaban en oración constantemente. Porque ellos estaban orando. O sea, estaban todo el tiempo en esa comunicación porque no había nada que los separaba. Pero llegó el pecado, ¿verdad? Y el hombre toma la decisión de salir de la presencia de Dios. Cuando esto pasa, entonces es que nosotros tenemos que, ¿verdad?, pasar un poquito más de trabajo. Y nuestra naturaleza posiblemente no le agrada leer la palabra de Dios. ¿Qué hacemos? Nos da sueño. Mientras empezamos y comenzamos a leer, vienen miles de pensamientos. Ay, que si dejé la olla de presión allá. Ay, me acordé que, no, tengo que llamar al doctor porque el doctor, mira, y cogemos la palabra, la dejamos ahí, se nos olvida y pasan 2 y 3 días y no hemos vuelto a tocar la palabra de Dios. Y yo sé, yo estoy diciendo esto porque a mí me pasa. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí. En nuestra naturaleza, porque Adán y Eva pecaron, no está a sentarnos a leer la palabra, pero en nuestra voluntad sí. ¿Qué es lo que tú quieres hacer con tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres ver? ¿Qué es realmente lo que te lleva a ti a coger la palabra y decir, no importa que yo tenga que llamar al doctor, yo tengo que estudiar hoy la palabra de Dios? No importa lo que yo vaya a hacer, yo me tengo que sentar y ver qué Dios tiene para mi vida hoy. Mira, hay aplicaciones que hasta en el teléfono tú lo pones y te sale. Todos los días por la mañana te va a salir un versículo. Todos los días en tu teléfono, algo que tú tienes todos los días, usa constantemente y tú puedes decir, déjame ver qué es lo que tiene Dios para mí hoy. ¿Verdad que sí? Por eso yo digo que hoy es mucho más fácil. Ahora, eso es la número 1. La número 2. Bueno, la número 2. Oración. Dice en Filipenses
4, 6 al 7. Dice la palabra de Dios así: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. O sea que cuando esos pensamientos vienen, nosotros tenemos que transformarlos diariamente. Nosotros no podemos transformar nuestros pensamientos hoy sí, mañana no. Tal vez mañana vuelvo y lo leo, pasado mañana se me olvidó. No, eso no funciona así. Nosotros tenemos que estar en constante comunión con el Padre, porque si no, el enemigo se aprovecha. Viene y te pone pensamientos en tu cabeza negativos, porque si es negativo, lamentablemente no proviene de Dios. Esos pensamientos son dardos que el enemigo te tira constantemente para sacarte de la gracia, para que tú salgas. Una vez él puede dominarte por tus pensamientos, de ahí a que tú salgas de la presencia de Dios, si lo dejamos, ¿verdad? Es nada. Cuando te vienes a dar cuenta, estás afuera, ya no lees la palabra, ya no oras, ya no buscas la presencia de Dios. Y nosotros como seres humanos tenemos que estar conscientes de eso. Y tenemos que estar constantemente tomando la decisión de orar. Orar es hablar con Dios. Es ¿verdad? El significado que le dan globalmente es orar. Orar es hablar con Dios. Pero cuando tú hablas con Dios con intención, tú le estás dando permiso a Dios de que haga cosas en la tierra. O sea, a través de tu oración, tú puedes salvar un pueblo. A través de tu oración, tú puedes salvar un estado. A través de tu oración, tú puedes hacer algo para el mundo. Y tú no te estás dando cuenta. Por eso nosotros tenemos que ser casas de oraciones. Por eso las iglesias, la oración. Cuando digan culto de oración, ese es uno de los cultos, bueno, para mí, el más importante. ¿Por qué? Porque es cuando tú te vas a ir a conectar con tus hermanos a hacer algo grande. Porque para que algo afuera pase, tiene que el Dios haberlo ya hecho adentro de una iglesia. Esa es la autoridad que nosotros tenemos como iglesia. Lo que pasa es que muchas veces no creemos en ello. Sí creemos en lo que dice la palabra de Dios. Sí creemos lo que Dios está, ¿verdad? Que la Biblia es fiel a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero se queda en creer. No tomamos la decisión de nosotros ponernos en la brecha. En Ezequiel dice: y ni uno se puso en la brecha. Dios estaba buscando a alguien para poder salvar el pueblo. ¿Y qué pasó? No encontró una sola persona que se pusiera en la brecha. Pero hoy, por lo menos Alabanza Latina, Worship Center, se pone en la brecha. No solamente por los que están aquí, nos ponemos en la brecha por los que no están. Nos ponemos en la brecha por Massachusetts. Nos ponemos en la brecha por Alabama, por Springfield, por Estados Unidos. Porque solamente uno que vaya, que se postre, que ore, que busque la presencia de Dios, puede hacer una diferencia completa. También tenemos, construyendo la roca, también podemos hacerlo con el ayuno. Dice en Hechos 13:3. Ministrando esto el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que ellos le he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y le despidieron. Eso está en Hechos 3. Hechos 13:3. Wow. Ellos habiendo ayunado y orando. Eso es una combinación explosiva del reino. Cuando nosotros nos paramos en la brecha en oración y en ayuno, nosotros podemos hacer increíbles cosas. Tenemos que creerlo en nuestro corazón. Tenemos que creerlo. Y si estamos creyendo y le creemos a un Dios vivo, al Dios de Israel, al Dios de Jacob,
al Dios de Abraham, al gran yo soy, si nosotros le creemos, todas estas cosas van a ser manifestadas en la tierra. Nosotros tenemos que creer y orar, creyendo, ayunando, creyendo que lo que nosotros estamos pidiendo va a ser hecho en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos sirviendo a Dios. Nosotros no le estamos sirviendo a alguien que está aquí puesto y ya y más nada. No es una estatua. Dios es un Dios vivo. Dios es una persona que está diariamente, que te construyó, que tomó el tiempo de hacerte desde el vientre de tu madre. Dios sabe hasta cuántos pelitos hay en tu cabeza. Cuán importante nosotros somos para Él. Tenemos que pararnos en la brecha, tenemos que caminar de acuerdo a lo que Dios nos está mandando hacer. Santo Jesús. Otra de las cosas es congregándonos. Santo, aleluya. Dice Hebreo 10, 24 al 25. Dice así: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos los unos a los otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Wow. O sea que nosotros tenemos que estar aquí en la iglesia. Hay gente, y yo sé que es algo que dicen, que hablan, que uno no se tiene que congregar. Miren, yo les voy a decir una cosa y yo se lo digo desde el fondo de mi corazón. Cuando tú vas a la iglesia, allí tú encuentras la presencia de Dios. Si tú vas a buscar la presencia de Dios, tú vas a encontrar la presencia de Dios. Si tú vienes a la iglesia a buscar otras cosas, pues entonces es tu problema si no encuentras la presencia de Dios. Pero tenemos que pararnos en la brecha y también ser bien conscientes de que a veces no lo encontramos porque no estamos pendientes a que la presencia de Dios está en este lugar. Nosotros tenemos que venir a la iglesia llenos de reverencia, porque aquí está la presencia de Dios. Porque cada vez que entramos por esa puerta, esto sí es un edificio, pero es un edificio que se ha dedicado para la búsqueda de Dios. Entonces nosotros tenemos que llenarnos de reverencia, saber que Dios está en este lugar, saber que lo que venimos a buscar es su presencia y dejar lo que está alrededor de un lado. Yo he visto y he escuchado muchas personas diciendo: es que yo no voy a esa iglesia porque yo no siento a Dios. O yo no, espérate. Donde tú busques a Dios, así sea en el parking, si tú vas con un corazón, con la intención de buscar a Dios, y tú te arrodillas en ese parking, tú vas a encontrar la presencia de Dios. Si tú lo estás haciendo con un corazón limpio, cuando tú lo haces con una intención, cuando tú dices: yo quiero ver a Dios, yo quiero que Dios me conteste mi petición, pues Él está ahí. Pero ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás buscando? Santo Jesús. Hermano, y otra cosa que vamos a encontrar aquí son las personas que aquí habitan. Cuando nosotros tenemos problemas, hay días que la oración y el ayuno no son suficientes y nosotros nos sentimos vacíos, porque yo no te voy a decir que esto es todos los días y que todo el tiempo vamos a estar arriba y hay alta, y ahí es que entra la iglesia. Ahí es que entran tus hermanos. Cuando tú estás caído, porque hay alrededor tuyo, las circunstancias de la vida te han traído tormentas, hay ríos levantados, como dice la palabra. ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar? Ahí están los hermanos. Ahí están los hermanos. Y yo personalmente tuve una experiencia en esta iglesia que le doy gloria y honra a Dios. Que cuando yo pensaba que moría de tristeza, esta iglesia me levantó. Cada miembro de esta iglesia estuvo conmigo en el proceso de mi mamá. Cuando mi mamá estaba muriendo en el hospital, yo vine aquí llorando y mis hermanos me levantaron. Me levantaron del piso, me abrazaron y adoraron conmigo. Y ahí ese día yo entendí la importancia
de uno congregarse, de uno estar en la casa de Dios. Nosotros no podemos seguir por la vida así. Necesitamos los unos por los otros. Nosotros necesitamos a cada uno de ustedes. A Ana, Luis, ellos son importantes en mi vida. Jason, doña Elia, Liné, a cada uno de ustedes, Yari, Noeli, son importantes en mi vida. ¿Por qué? Porque son las personas que Dios puso a mi alrededor para que ustedes me bendicieran y para yo bendecirlos a ustedes. No solamente de un lado, de ambos lados. ¿Verdad que sí? Y qué lindo cuando vienen personas de afuera y ven una comunión entre nosotros y dicen, wow, esa iglesia a mí me gusta. Me gusta porque ellos están juntos, porque ellos están adorando a Dios, porque ellos se apoyan los unos por los otros. Pero es porque Dios está aquí, Dios hace que eso pase. Dios hace y dispone los corazones de cada uno de nosotros para que esas cosas pasen. Santo Jesús, aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué son las tormentas? Ya lo estábamos hablando. Estas son las adversidades, los momentos difíciles que enfrentamos, problemas en la familia, problemas en el trabajo, problemas financieros, problemas de salud, físicas y mentales, y un sinnúmero de problemas que pasan por ahí. Esas son las tormentas que si nosotros no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, lamentablemente cuando venimos a ver, llegaron, nos voltearon, nos sacaron, y cuando venimos a ver estamos fuera de la casa de Dios. Por eso es la importancia de nosotros estar agajaditos de la mano de Dios en oración, leyendo la palabra, estudio bíblico, los ayunos, venir a la iglesia, la prédica del pastor. ¿Cuántos de ustedes han venido aquí y han venido sin número de cosas en su cabeza? Y cuando llegan aquí, el pastor dice lo que usted está pasando. Y usted no se lo dijo a nadie. Solamente usted lo estaba pasando. Es porque Dios tenía ese día un plan para ti, una palabra para ti, para levantarte. Porque Dios sabe lo difícil. Jesús vino a la tierra y sabe lo difícil que es caminar en la tierra. Viniste aquí y saliste de aquí, no saliste de la misma manera. Porque Dios te bendijo a través de la palabra de Dios. Porque Dios te bendijo a través del pastor, de la persona que predique, del líder. Porque Dios te bendijo con los cánticos. Hay a veces que, mira, el cántico que a veces vemos aquí a Gaby, que ella viene con alegría, con amor, ese cántico, si tú estás concentrado en la presencia de Dios, puede ministrar tu vida, puede sacarte. Mira, otra de las cosas más importantes para la comunión con Dios son las alabanzas. Las alabanzas se rompen cadenas. Las alabanzas, cuando tú alabas a Dios, cuando tú glorificas a Dios, son las que verdaderamente rompen las cadenas. Por eso es que nosotros cantamos antes de la palabra, porque ya las alabanzas van preparando, van trayendo al Espíritu Santo para que se rodee en este lugar, rompen las cadenas y preparan tu corazón. ¿Para qué? Para la bendición de Dios, porque aquí está Dios, hermano. Tenemos que tener casa firme, no importa de las tormentas, los vientos, los fuertes vientos, los ríos alborotados, esa casa permanece. Una vez, y le voy a dar un testimonio que no es mío, o tengo ahí testimonio de Nori, porque marcó mi vida enormemente. Mi mamá acababa de morir, ¿verdad?, de cáncer, y una de las hermanas de mi antigua iglesia me llamó para darme ¿verdad?, el consuelo, el pésame. Y ella me está consolando y todas estas cosas, y para mi sorpresa, ese día ella me da la noticia que ella también estaba pasando por un proceso de cáncer, etapa 4, ya casi metastizado. Y yo, ay, Nori, de verdad que lo siento mucho, mira, yo con mis cosas, y yo, mira, perdóname. No, me dijo, nena, tranquila. Pero, hermano, cuando les digo que me dijo tranquila, era que aquella paz, ella me la transmitía a mí por el teléfono. Y me dice, pues sí, a mí me diagnosticaron, pero mira, piénsalo de esta manera.
Si me muero, me voy con Dios. Aleluya, me voy a su presencia. Y si no me muero, tengo un testimonio para darles a otros que crean en lo que Dios aún puede hacer. Aleluya. Santo. ¿Qué clase de fe, hermano? Yo le digo, wow, la hermana Nori para mí de verdad que siempre ha sido una bendición en mi vida. Y yo, muchas de las cosas que sé y de la fe que yo puedo tener hoy fue impartida por ella. Verla a ella, o sea, por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Hay personas que piensan que no te están mirando, que no te están observando, pero no saben que a través de tu caminar, que cuando tú vienes a la iglesia y tú tomas una actitud ante un problema, tú estás bendiciendo e inspirando a otros. Por eso es que nuestro testimonio es tan importante. Por eso es que nosotros tenemos que caminar en lo que dice la palabra, porque tú no sabes de qué manera tú puedes ser de bendición para tu hermano. Para mí ella ha sido una bendición y cada vez que yo hablo con ella aprendo cosas nuevas. Y esta jamás se me va a olvidar. Esta de verdad que llenó mi corazón. Yo dije, wow, Señor, eso es verdad. Como quiera, independientemente de ese proceso, ella va a ganar. Ella está ganando de las dos maneras. Pero eso es cuando tomamos las decisiones eternas. Cuando decidimos caminar con Dios diariamente. Cuando decidimos buscarle su presencia. Porque una persona normal, una persona que no conoce a Cristo, no puede verlo de esa manera. No puede, no podemos. Es más, somos los que caminamos y muchas veces se nos hace difícil creer en testimonios de esta magnitud. Cuando ella me dijo esto, ella estaba en el principio del proceso. Hoy día, ella está sana en el nombre de Jesús. Dios la atravesó por el proceso y la sanó. Y les digo, de verdad que para mí ha sido de bendición. Y eso fue su fe. Eso fue su fe. Yo me imagino a ella hablando con Dios, diciéndole a Dios, si tan solo yo toco el manto, yo seré sana. Si tan solo ella toca el manto, ¿y cómo ella va a tocar el manto si Jesús no está aquí? A través de la oración, a través de humillándose, arrodillándose y diciéndole, Dios, aquí estoy, haz de mí tu perfecta y santa voluntad. Pero eso tú lo tienes que decidir. Tú tienes la capacidad de decidir y decir, yo decido creerle a Cristo. De ese testimonio me lleva a mí que en Salmos 92:12 dice, la parte A, dice, el justo florecerá como la palmera. El justo florecerá como la palmera. La palmera, ¿cómo crece la palmera? ¿Alguien sabe? La palmera crece para abajo. Y a lo mejor no retolla rápido, pero va creciendo para abajo. Y crece, y crece. Y sus raíces van ondas, y ondas, y ondas. Cuando ustedes vienen a ver la palmera arriba, es porque ya ha crecido 14, 15 pies para abajo. Así mismo nosotros tenemos que ser la palabra de Dios. Nosotros tenemos que crecer. Tenemos que estar constantemente en la búsqueda de Dios. Hermano, esto no es un juego. Dios es una persona. Dios está aquí. Dios se duele cuando nosotros decidimos hacer otras cosas y no venir a su casa. Dios se duele cuando está en tu casa y te dice, necesito que me ores, necesito hablar contigo, porque tu corazón te está diciendo ora y tú no, porque estás afanado en hacer las cosas de la vida, en ir a trabajar, y Dios te está diciendo hola, estoy aquí, ven aquí. Y tú sencillamente no tomas el tiempo para orar. Déjame decirte que estás lastimando el corazón de Dios. Tal vez sin quererlo, pero así es. No, si usted no viene aquí, usted no está lastimando el corazón de los pastores. Sí, posiblemente ellos se ven afectados porque ellos son nuestros líderes y ellos se deben un respeto. Pero cuando un domingo el pastor se levanta a las 3 de la mañana a someterse en oración, a preparar un sermón,
Y nosotros estamos en la casa que nos levantamos a las 9 porque el culto es a las 11. Pero ese día no vinimos porque estamos cansados. Si usted está enfermo, y hay a veces que hay, ¿verdad? Hay situaciones, ¿verdad? Que obviamente no van a venir. Pero si usted se queda en su casa con toda la intención de porque estoy cansado, ay no, yo no voy para allá hoy porque yo no, ay no, ¿para qué? Estaba la lenta allí con esa cara así. No, hermano, ¿verdad? No están contristando al pastor. Sí, el corazón del pastor se duele, porque yo estoy segura de que se duele. Pero el corazón de Dios se duele más. ¿Por qué? Porque tú eres su hijo. Aquí las que somos mamá, bueno, tú también eres mamá. ¿Cuánto no nos dolemos cuando a nuestros hijos les pasa algo? ¿Cuánto no nos dolemos cuando a nuestros hijos les pasa algo? Cuando vemos que nuestros hijos no están caminando como tú quieres que caminen. Cuando vemos que nuestros hijos están tomando las decisiones incorrectas. ¿Cuánto no nos dolemos? ¿Cuánto? Nos hiere el corazón, nos hace irnos a un cuarto, nos hace irnos al baño a llorar porque nuestros hijos no están. ¿Cuánto más dolor nosotros no le podemos causar al Cristo vivo? ¿Cuánto no se dolía Jesús cuando Él hablaba sus palabras y sus discípulos no entendían lo que Él estaba hablando? Pero nosotros hoy tenemos que levantarnos, echar esas raíces y caminar en la perfecta voluntad de nuestro Señor. Adorar a Dios, amar a Dios. Si usted ama a Dios, sus mandamientos obedece. Si usted realmente está amando a Dios, sus mandamientos obedece. Y no va a ser de carga perdonar a otro. Y no va a ser de carga no decir mentira. Y no va a ser de carga no tener envidia. Y no va a ser una carga hacer lo que Él nos mandó hacer. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos amando. Y eso no lo digo yo, eso está en la palabra. Si me ama, mis mandamientos obedeces. No hay más nada que buscar. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. Nosotros tenemos que tomar la decisión de obedecer a Dios. Santo Jesús. Arisa, por favor. Gloria a Dios. El video. Gracias, mi amor. Aquí vimos una semilla creciendo, ¿verdad que sí? Cuando escuchamos la palabra de Dios, es como una semilla. Cuando es sembrada y cae en un terreno fértil, comienza su proceso de crecimiento. Pero no vemos cómo está creciendo, solo sabemos que de algún momento, en alguna manera crecerá. En este caso, si lo estamos viendo, la persona lo sembró como en algo plástico, ¿verdad? Algo clear, y podemos ver cómo es el crecimiento. Pero cuando Dios pone la palabra en nuestro corazón, va creciendo de la misma manera que esa semillita. Esa semillita día por día va creciendo. Y cuando usted viene a la casa de Dios, empieza a crecer esa semilla. Porque cada vez que usted viene aquí, esa semilla, ¿verdad? Usted la está cuidando. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted está cuidando esa semilla. Cuando usted se mete en ayuno y oración, usted está dándole a esa semilla la oportunidad de crecer. Y ahí es que nos convertimos nosotros, en una planta. Pero ¿qué pasa? Que nosotros vamos a dar semilla. Y es un proceso que está constantemente en el mundo espiritual dándose. Siembran en nosotros crecemos, y ¿qué pasa después? Nosotros vamos y damos la semilla a otros. Cuando nosotros vamos y hablamos de Cristo a otras personas.
Y así se llenan las casas. De esa manera se llena la casa de Dios. Y así fue que los discípulos hicieron otros discípulos. Imagínense ustedes si los discípulos no le hubiesen hecho caso a Jesús cuando Jesús estuvo en la tierra. Se hubiese quedado allí. No hubiese pasado de allí. Hermanos, la palabra lleva 2000 años. Jesús habló y todavía nosotros tenemos la evidencia de que Jesús habló. Jesús habló, Jesús cambió el mundo, el proceso del mundo. ¿Cómo se manifestaba el mundo? Y todavía hoy nosotros tenemos la bendición de tener su palabra. Qué grandioso es eso. Sencillamente porque se levantaron 11 hombres al principio y luego, ¿verdad?, posteriormente, porque había más discípulos de Cristo y se fueron expandiendo. Llevamos 2000 años con 2025 años y todavía estamos haciendo discípulos. De aquellos 12, ¿cuántos no somos hoy en la tierra? ¿Cuántos? Así que nosotros no podemos dejar de hablar esto. Tenemos que sembrar nuestra casa en la roca. Ponerle la roca, que no importa lo que venga, estar firme en ella, para ir afuera después, ayudar a otros a que plante su casa en otra roca. Para cuando vengamos a ver los hijos de nuestros hijos, los hijos de ellos, y generaciones sigan adorando al Dios que usted y yo hoy le servimos. Pero tiene que haber una decisión de nuestra parte. No puede quedarse en querer. Muchas veces queremos, yo quiero esto, yo quiero aquello, a mí me gustaría hacer, mira, yo quisiera aquello, pero no lo hacemos. Tenemos que tomar la decisión. Esas son las decisiones eternas que nosotros vamos a tomar, no solamente para salvar nuestra alma, sino para salvar las almas que están afuera, que están llorando diariamente porque nosotros estamos en una iglesia sin compasión y no buscándolas allá afuera. Porque es fácil venir a la casa de Dios y estar aquí calientitos. Pero qué difícil se nos hace ir a buscar a las personas allá afuera. A lo mejor alguien murió hoy sin conocerlo. Su alma se perdió. Y nosotros aquí poniéndonos gordos de la palabra de Dios. Esto no puede seguir así. Nosotros como cristianos tenemos que cambiar. De igual manera tenemos que cambiar las benditas críticas. Estar criticando a aquellas personas. No sé por qué estoy diciendo eso, no está escrito. Pero hay que parar de estar criticando y lastimando a los hermanos que han venido a la iglesia, a la casa de Dios, porque tú crees o porque yo creo que no lo está haciendo de la manera que tiene que hacerlo. No, hermano, hoy nosotros estamos aquí, tú puedes florecer, te pueden plantar, florecer y en 3 meses tú estás predicando la palabra de Dios, pero hay otros hermanos que van a necesitar más tiempo. Hay hermanos que van a ser como el bambú, que van a necesitar 7 años para poder empezar a florecer. Porque él necesita echar sus raíces, echar completamente raíces profundas para que su altura pueda sostenerse cuando ese bambú diga crecer. Tarda 7 años en que el bambú nazca. 3 semanas en que el bambú alcance su altura. No todos crecemos igual, así que no todos podemos estar todo el tiempo pensando en criticar al otro, cómo está creciendo. Al contrario, si usted ve que esa persona está haciendo algo mal, usted lo llama. Mira, hermano, ¿verdad? Calladito. No hable. Si esa persona le hizo algo, si usted se ofendió porque esa persona le hizo algo, usted no tiene derecho de irse a hablar de esa persona porque esa persona lo ofendió. Llámelo. No hable de la persona, hable con la persona. A lo mejor no era lo que esa persona quería. A lo mejor la persona lo hizo en un momento de relajo. A lo mejor lo hizo en una confianza, porque hay a veces que las confianzas dañan relaciones. ¿Por qué? Porque tomamos confianza de más y no sabemos que estamos lastimando a la otra persona. Así que si usted tiene algo
con tu hermano. Mira, léase Gálatas 6:1. Nos leemos Gálatas 6:1 y ahí no hay otra cosa que diga que nosotros debemos ser restaurados con amor. Porque nosotros podemos caer, porque no todo el tiempo vamos a estar arriba. El pecado a veces también nos va a poder alcanzar a nosotros. ¿Qué decisión podemos hacer hoy para edificar nuestra casa en la roca? ¿Qué decisión tú puedes tomar hoy para empezar a caminar junto con Cristo? ¿Qué decisión tú necesitas hacer en tu vida para llegar a las decisiones eternas, a las decisiones que cuentan, a las decisiones que Dios quiere que tú tomes, a la decisión del cumplimiento de Dios, del propósito de Dios en tu vida? Porque estamos aquí con un propósito. Nosotros tenemos que caminar de acuerdo al propósito de Dios. ¿Estamos caminando de acuerdo a ese propósito? ¿Sabemos cuál es ese propósito? ¿Sabemos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? ¿Qué decisión tomas hoy? ¿Dónde construirás tu casa? ¿Dónde van a construir su casa? ¿La vamos a construir en la roca? ¿O vamos a la construimos en la arena, en los placeres de este mundo, en aquello que nos viene a nuestra cabeza en un momento dado, pero lo dejamos pasar? ¿Qué realmente es lo que queremos hacer? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Cómo le vamos a servir a Cristo? ¿Cómo? De ahora en adelante, ¿cuál va a ser la diferencia de tu servirle a Cristo? ¿Vamos a tomar decisiones eternas? Dios les bendiga. Amén, aleluya. ¿Cuántos